Bienvenidos a Iglesia Movimiento. Adoran al Señor con nosotros desde sus hogares, las pantallas, las redes sociales. Vamos a cantar: Señor, eres increíble. Te damos gracias esta mañana. En el nombre de Jesucristo te adoramos. Amén. Gracias, Señor. Eres increíble, Señor. Hazlo una realidad de nuestras vidas. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existe en las tinieblas, Cristo exaltado está. Gracias, Señor. Vestiste las tinieblas, Señor. Has vencido, Señor. You're almighty, never ending. You are holy, you are powerful, King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Thank you. Te exaltamos, Señor. Te levantamos, Señor, esta mañana. Por tu gracia y poder. Sí, Padre Santo. Que venga tu gracia, tu misericordia esta mañana. Que fluya tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Gracias. En cada pantalla, en cada hogar, Señor. Invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, 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 invencible, mi Dios, solo tú. Por tu gracia y tu poder, Señor. Oramos que cada persona enferma, Señor Santo, sea sanado, Señor. Cada persona que está buscando de ti, Señor Santo, encuentra tu gracia y poder. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existe en las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existe en las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, Gracias, Señor. Exaltado estás, Señor. tú eres increíble. Padre Santo, te damos gracias esta mañana, Señor Santo. Te damos gracias por las alabanzas de tu pueblo, que tu pueblo puede cantar en medio de lo que está pasando, Señor, en cualquier tribulación, Señor, cuando cantamos a tu nombre.
tu Espíritu Santo empieza a ministrar a nuestros corazones. Señor Santo, yo quiero orar primeramente por cada persona en cada nación durante esta crisis. Señor, ministra sus corazones, dale tu gozo, Señor Santo, dale tu gracia, tus promesas, Señor, que a ninguno de ellos les falta familia, amistades, una iglesia que pueden buscar de la palabra de Dios. Oramos por sanidad, oramos, Señor, por los médicos, oramos por toda la comunidad, los gobernantes, los representantes del Estado, Señor, que tú los unges y los ayudes, Señor, dale mucha sabiduría a cada uno de ellos, Señor, durante este tiempo. Y te damos gracias por este tiempo y cómo está disminuyendo el caso del virus de corona. Gracias, Señor Santo. Oramos por cada familiar, de cada persona que está viendo este programa este día, Señor Santo. Bendícelo, Señor Santo. Y en este tiempo te damos gracias que tú dices en tu palabra que tú amas al dador alegre. Señor, bendice los diezmos y ofrendas esta mañana, Señor Santo, que puedan ver la bendición, que se abren las puertas del cielo cuando tu pueblo diezma, cuando da una ofrenda, Señor, que traigas bendición a cada hogar en diferentes formas, Señor Santo. Gracias y bendice la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, muy buenos días. Yo soy el pastor Timoteo de Iglesia Movimiento y les damos a todos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Por favor, comparten esta prédica esta mañana con una amistad por medio de las redes sociales. Hay una historia que pasó hace dos días, algo increíble. Había más de 25 estudiantes de Europa que estaban en un barco de vela, que salió de Europa y viajó más de 4.500 millas hasta llegar al país de Cuba. Y ahí el plan era regresar en avión a su país de origen, pero durante ese tiempo, como se pueden imaginar, llegó la crisis, la epidemia, el virus de corona a la isla de Cuba. Entonces estos estudiantes con sus maestros, la tripulación, el capitán, empezaron a preguntarse, ¿qué vamos a hacer? No podemos salir, no podemos estar en Cuba porque también es un poco peligroso, no nos permiten entrar a la isla. Y estaban en cuarentena en su barco en Cuba. Y tenían que hacer una decisión. Iban a esperar por un tiempo que no podían saber completamente cuánto tiempo iba a tomar, o iban a regresar a su país de origen. Iban a navegar en un barco de vela otra vez los 4.500 millas regreso a Europa. Pero algo era diferente porque era la temporada de mucha tempestad, muchas tormentas. Era muy peligroso. Y estos estudiantes y la tripulación y los maestros tuvieron que hacer una decisión. Vamos a confiar en el capitán otra vez. Nos trajo más de 4.000 millas hasta el Caribe. Podemos confiar en él hasta regresar a nuestro país. Y todos los estudiantes, la tripulación, los padres de los niños que estaban en Europa decidieron poner su confianza en este capitán. ¿Por qué? Porque habían viajado con él hasta este punto. Entonces empezaron el viaje otra vez. Ahora el mar era más vigoroso, era más peligroso, había más tempestad, más tormentas. Y después de 5 semanas de estos estudiantes aprendiendo a trabajar en el barco, subir velas, bajar velas, trabajar con la tripulación, escuchar el voz del capitán, día tras día se levantaban, veían el amanecer y se preguntaban, ¿es hoy el día que vamos a llegar a nuestro país? Y cada mañana decían que había tormentas, pasaba tiempos de frío, la oscuridad, estaban navegando por la noche, tuvieron que turnearse durante la noche con las velas y siempre esperaban el amanecer, el alba. Y llegó el día después de 5 semanas que por fin vino el amanecer y en la distancia vieron su país de origen en Europa. El capitán los había traído otra vez a salvo a su hogar. Y las noticias, pasó unos cuantos días, reportó que era una historia increíble. Era asombroso que esos estudiantes, por medio de la crisis de corona, habían navegado más de 4.000 millas a regresar a Europa por el mar Atlántico.
¿Por qué? Porque tenían una confianza en el capitán. Y la pregunta de esta mañana es, ¿a quién están poniendo su confianza? Y estamos empezando una serie que se llama Viene el amanecer. Viene el amanecer. Viene del libro de Primera de Pedro. Si tienen sus Biblias, yo los quiero animar que lean conmigo. Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 1, empezando el versículo 3. Y el tema principal del libro de Pedro es que viene el amanecer. Hay sufrimiento, hay dificultad, pero viene el amanecer. Tal vez usted está pasando por algo, tú perdiste tu trabajo, tal vez no sabes si vas a poder regresar a tu hogar. Tal vez tienes la incertidumbre de que todo va a cambiar ahora que hemos pasado por esta epidemia y estamos viendo al otro lado del túnel, por decir. Pero no estamos seguros de lo que va a pasar. Y el libro de Primera de Pedro está escrito por personas que se encuentran en ese lugar, en esas circunstancias. Porque Dios tiene algo para nosotros. Dice la palabra de Dios que viene el amanecer, que siempre es más frío antes del amanecer, que siempre es más oscuro antes del amanecer. Pero la promesa de Dios es que viene su gozo, viene la gracia de Dios, y la promesa de Dios nos puede llevar hacia ese momento. Cuando viene el Hijo de Justicia, dice Apocalipsis, viene el paz y el gozo de Dios. Cuando viene el amanecer de Jesucristo, la venida. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, empezando en versículo 3. Dice esto la palabra de Dios. Voy a leer una sección muy larga de Primera de Pedro, pero por favor, si tienen sus Biblias, lean conmigo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardadores por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, están afligidos por un momento por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro, que parece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A Él lo aman sin haberlo visto. En Él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo infalible y glorioso, obteniendo así el fin de su fe, la salvación de su vida. Brincando al versículo 12, hablando a los que están buscando la palabra de Dios, dice esto: a ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para ustedes, administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas, para los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que hasta los ángeles anhelan comprender. ¿Qué significa esto? Empezamos estudiando acerca del libro de Primera de Pedro. ¿Quién era Pedro? Era uno de los discípulos de Jesús. Era una persona que siempre tenía mucho valor y siempre estaba compartiendo lo que estaba aprendiendo de Jesús con las multitudes. Dice la palabra de Dios que esta carta está escrito por Pedro, que está escribiendo a los cristianos que están esparciados por el imperio romano. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te sientes que estás esparciado, tal vez aislado de tu familia, de tus amistades, tal vez estando en otro país, otra nación, y sientes que estás esparciado como un cristiano, una persona que sabe de Cristo, conoce la palabra, pero no se ha podido reunir con la familia de Dios? Esa es la situación donde encontramos los cristianos en Roma. Por todo el imperio romano, Pedro dice: estoy escribiendo esta carta a los que están esparciados, los santos de Dios. Y dice la palabra que no solamente estaban compartiendo la palabra en el imperio romano, pero el imperio romano era muy peligroso.
era una situación donde si tú nombrabas el nombre de Cristo te ponían a la muerte, te crucificaban. Era una cultura muy agresiva, era acerca del poder. ¿Quién tenía el poder? No había gracia, no había misericordia. Y aquí los cristianos están ministrando, compartiendo al Evangelio de Cristo, la verdad de Jesús, de la gracia y el poder de Dios. Era algo completamente diferente. Pero regresando a quién era el apóstol Pedro. Pedro era un hombre de muchas contradicciones. En un momento dice, tú eres Jesús el Santo de Dios. Y en el segundo momento Jesús dice, ponte detrás de mí, Satanás. En un momento de valor está defendiendo a Jesucristo. Y en otro momento está huyendo de los soldados. En un momento le dice a Jesús, dice, Señor, yo no puedo hacer nada, aléjate de mí, Jesús. Y en el próximo momento Jesús dice, tú vas a animar a tus hermanos. Era un hombre lleno de contradicciones. ¿Te sientes que estás lleno de contradicciones? Tal vez conoces a Cristo o tal vez estás luchando con esta cosa que llamamos la vida cristiana y dices, yo estoy lleno de contradicciones. Jesús le dio un nombre nuevo a Simón. Antes de que se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y eso representaba su vida antigua, su vieja naturaleza, por decir. Pero cuando Jesús le da el nombre Pedro, eres roca. Tú vas a ser la roca en la cual la palabra de Dios va a ser basada para compartir a todo el mundo. Nosotros somos llenos de contradicciones, pero cuando Jesús hace un cambio en nuestra vida, aunque estemos luchando, Dios hace algo diferente, nos empieza a cambiar. Y aunque Él tenía la propensidad de fracasar, con la gracia y el poder de Dios, Pedro está caminando en verdad. Esta carta está escrito más de 30 años después de la resurrección de Jesucristo. Pablo, otro discípulo de Cristo, iba a ser crucificado en Roma. Y 5 años después, Pedro sería crucificado también en Roma. Pero sería crucificado de una forma muy diferente. Dice la historia cristiana que cuando lo crucificaron, él pidió ser crucificado al revés, porque no se parecía digno, no pensaba que era digno ser crucificado de la misma forma que fue crucificado Jesucristo. Y en esa situación, en la persecución que venía a la iglesia en diferentes formas, en diferentes olas, en diferentes tiempos del mundo romano, Pedro escribe esta carta a los cristianos para animarnos, para alentarnos, para decirles, viene el amanecer. Yo sé que es un poco difícil en el momento, viene las plagas, la persecución, pero viene el amanecer. Dios está contigo, Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Y tal vez estás escuchando esta mañana y la pregunta es, pastor, yo no sé si necesito una serie acerca de la dificultad y persecución y gozo, pero tal vez estás en una situación de mucha bendición, estás en una temporada donde no hay sufrimiento, pero yo te puedo asegurar que va a llegar el momento donde va a llegar la persecución, la tempestad, la tribulación a tu vida. Esta serie es para ti que estás sufriendo y es para ti, amigo, que todavía no has llegado a ese punto de sufrir, pero es mejor saber la verdad, las promesas de Dios antes de que venga la tempestad. Y estamos viendo en este momento que el tema principal del libro de Primera de Pedro es victoria. Victoria en Jesucristo. Tenemos victoria aunque vengan las dificultades. Vemos en este momento en versículos 3 al 5 muchas cosas increíbles, pero uno de los temas principales de todo el libro de Primera de Pedro es que tenemos victoria cuando estamos nacidos de nuevo en Jesucristo. Versículos 3 al 4 dice que nos ha hecho nuevo en Jesucristo. Estamos, Hebreos 6, 19 dice, tenemos la esperanza como ancla de la vida, segura y firme, y que permanece adentro de nosotros, que Dios está adentro de nosotros, estamos anclados, por decir, en Jesucristo. Tenemos la base de la verdad de Jesucristo, y como un barco en la deriva cuando está anclado en una roca a la profundidad del mar, estamos seguros que tenemos victoria en Jesucristo. Y no solamente tenemos victoria porque Jesucristo resucitó, no solamente tenemos una esperanza viva,
tenemos una esperanza viva porque tenemos un Señor, un Salvador vivo. Me encanta lo que dice el pastor N.T. Wright. Dice lo que significa ser un cristiano, lo que Jesús y lo que Dios hizo en Jesús en el domingo de la resurrección es lo que Jesús y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida cada día. Quiere resucitar, quiere alentarte, quiere darte sus promesas y su gracia cada día. Es lo que significa tener victoria en Cristo. Pero muchos de nosotros decimos, yo no necesito preguntas o no necesito promesas que yo no entiendo. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me está pasando esto? Y hay muchas buenas respuestas a las preguntas más importantes de filosofía, de sufrimiento. Pero lo que tú necesitas en tu vida no son respuestas a tus preguntas. Porque las respuestas nunca van a satisfacer las preguntas de una persona. Tú necesitas un Cristo vivo para responder a tu sufrimiento y las tribulaciones por lo cual tú estás pasando. Dios está contigo y tenemos un Salvador vivo, una esperanza viva porque Jesucristo está vivo y estamos anclados, estamos seguros en Cristo, estamos hechos nuevos, tenemos victoria en Jesucristo. Pero continúa el primer capítulo aquí del libro de Primera de Pedro, versículos 7 al 8. Dice que tenemos la promesa que Dios está haciendo algo nuevo en nosotros, nos está cambiando, nos está transformando en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio de la incertidumbre. Dios está transformándonos, nos está cambiando. El sufrimiento siempre lleva a la gloria en Jesucristo. Tal vez está usted enfermo, tal vez estás perdido, no entiendes lo que estás pasando en tu vida, tal vez estás pasando un tiempo malo, pero Dios tiene un propósito por lo cual está pasando eso en tu vida. Dice la palabra de Dios que cuando viene el dolor no va a estar en los cielos. Cuando vamos al trono con nuestro Señor Jesucristo celestial, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, pero el cambio que pasó en ti, en ese tiempo, en esa época de tu vida cuando estabas luchando, eso sí vas a llevar al cielo. Dios te va a cambiar, te va a transformar. Y ese cambio, ese dulce cambio, esa transformación de hacerte más como su Hijo Jesucristo, de hacerte más como el hombre que te ha hecho, la nueva criatura en Cristo, eso vas a llevar a los cielos. Eso va a transformarte. Tienes la promesa, dice versículos 7 al 8, de que Dios te está transformando. Y tal vez preguntas, pero Dios, no siento que estoy transformando, no siento que estoy siendo cambiado. Me encanta esto en la situación que yo empiezo a orar, Señor, ayúdame, yo no quiero ser amargo, no quiero ser crítico, no quiero faltar fe. Señor, ayúdame, que no quiero ser igual. Y cuando empiezo a orar de esa forma, tengo la confianza, como dice versículos 7 a 8, que Dios nos está cambiando como el fuego, el oro en el fuego, nos está transformando en su imagen. Yo puedo tener gozo porque Dios nunca va a gastar mi tribulación, mi sufrimiento. Yo tengo gozo porque Dios me está transformando. ¿Cuáles de ustedes hombres van al gimnasio? Antes, cuando yo era joven, me encantaba ir al gimnasio a levantar las pesas. Y yo recuerdo que yo me fui al gimnasio y pagué por una membresía en un gimnasio donde no se podía gritar mucho, tenías que mantener mucho silencio, levantando las pesas con tus compañeros. Y si alguno de ustedes ha estado en los gimnasios de personas, varones que verdaderamente están dedicados a crecer, siempre viene el dolor. Ponemos pesas más grandes y estamos levantando en el gimnasio las pesas y están pesadas, nuestros músculos empiezan a temblar. Pero nos encanta el resultado, aunque tenemos dolor, aunque tenemos dificultad. Y yo me acuerdo estando en el gimnasio levantando pesas con mis compañeros, gritando y animándonos unos a los otros. Y era uno de estos gimnasios que hasta nos botaron del gimnasio. ¿Por qué? Porque estábamos gritando, estábamos alentando unos a los otros, estábamos animándonos con gritos, diciendo, tú puedes, levántate. Yo sé que te duele, pero Dios, tú puedes en la gracia de Dios. Y en la misma forma es lo que es la iglesia. Son personas que están alrededor de ti,
amigo, y te están ayudando, te están animando, diciendo, yo sé que es difícil, pero todos estamos pasando por lo mismo. Y aunque venga el dolor, es parte para que Dios lo use para hacer que crezcas, que tus músculos espirituales sigan creciendo. Mujeres, si han estado embarazadas o se han adoptado un hijo, saben el dolor y el progreso de estar en ese momento. Estás partiendo un hijo y viene el dolor, estás en el hospital y siempre viene un dolor, es un proceso. Tal vez no han tenido un hijo natural y han adoptado un niño. Y también, de lo que yo entiendo, ese progreso de adoptar un niño es muy difícil. Pero el resultado está lleno de gozo, está lleno de promesa. Y cada madre, después de partir ese niño, tener ese niño en sus brazos, de tener a ese niño en sus brazos, dicen, valió la pena. Mira el tesoro, mira que la recompensa que tengo. Dios está haciendo lo mismo en tu vida, no está gastando tu sufrimiento. Y la promesa de Dios en versículos 7 al 8 es que Dios nos está cambiando, nos está transformando. Aún en las dificultades podemos tener gozo porque Dios está haciendo algo. Me encanta una historia que dice que la iglesia cristiana siempre ha crecido durante la dificultad. Durante la historia de más de 2000 años de la iglesia cristiana, Dios siempre ha estado creciendo, ha estado madurando a su iglesia. Pero en tiempos de mucha bendición, de muchas cosas materiales, muchas veces dejan de seguir en los pasos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo está usando para madurarnos, para transformarnos, para cambiarnos. Pero siguiendo en esos versículos, dice versículos 7 al 8, que mientras estamos en dolor, tenemos acceso a gran gozo. Podemos tener gran gozo en Jesucristo, aunque estamos en dolor, aunque lleguen las tribulaciones, las dificultades. Sabemos que Dios, por su Espíritu Santo, nos da acceso a un gozo supernatural. Y yo no entiendo cómo pasa, pero dice la palabra de Dios que hace algo, hace renacer de nuevo, dice la palabra, que hay gran gozo, que nuestra salvación hace algo nosotros en medio del sufrimiento, que podemos cantar a Él, podemos regocijarnos en Él. Pero a veces no la dificultad grande. A veces no simplemente es que venga una tempestad o venga el dolor grande. Tal vez son las dificultades del diario vivir. Tal vez son las cosas pequeñas en tu vida que vienen una tras otra cada día y que dices, Señor, ya no aguanto más, es un golpe más. Hay una historia acerca de un avión militar que salió de Europa. Era un avión lleno de armas, lleno de misiles, listo para destruir a una ciudad grande. Y estaba en el aire este avión militar y vino un pájaro, un ave, que se estrelló en medio del aire con ese avión, en los motores de ese avión militar. Y este pequeño animal estrellándose causó tanto daño que ese avión tuvo que aterrizar en un aterrizaje de emergencia. ¿Qué quiero decir? Que tal vez no son las cosas grandes que pueden matar tu gozo, pueden quitarte el gozo. Tal vez es la tribulación, la dificultad del diario vivir, la persecución que sientes del diario vivir, que dices, Señor, si viene otro golpe más, ya no puedo. Pero cuando nosotros aprendemos a regocijarnos en Dios y decir, Señor, yo me voy a regocijar en ti, voy a poner mi confianza en ti. Señor, tú me vas a hacer algo diferente en mi vida. Y empezamos a cantar. En este pasaje, en versículos 7 al 8, dice que cuando su iglesia empieza a cantar, a alabar su nombre, Dios nos empieza a cambiar. Louis Guglio, un predicador, dice que podemos tener temor y preocupación o podemos tener alabanza en nuestro corazón. Los dos no pueden existir en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque Dios nos empieza a cambiar cuando alzamos nuestra voz y cantamos, cuando estamos con el pueblo de Dios, cuando ponemos música, cuando tú pones música en tu casa y escuchas las alabanzas de Jesucristo, empiezas a cantar, la preocupación, el miedo sale huyendo de tu vida. ¿Por qué? Porque estás declarando las verdades de Jesucristo, las promesas de Dios. Puedes tener confianza, tienes acceso a un gran gozo en Jesucristo. Pero no solamente dice esto, finalmente dice que somos herederos de Jesucristo, somos herederos de Dios. Yo tengo un amigo
que tuvo una herencia grande, recibió una herencia grande de un familiar. Y fue algo muy, muy lamentable porque todos los hijos y todos los nietos empezaron a pelear por esa herencia. Destruyó la familia. Tal vez han escuchado algo muy similar. Dicen que más del 50% de las personas que ganan la lotería están en bancarrota después de 6 años. ¿Sabía? ¿Por qué? Porque todas las personas quieren algo, una parte de ese dinero, de esa herencia, de esas cosas que reciben de un familiar. Pero la diferencia cuando somos cristianos y el gozo que tenemos es que nosotros somos parte de la herencia, somos herederos de Cristo, escritos en el testimonio. Y aunque un testimonio, una herencia humana, no lo recibimos hasta que la persona está muerto, nosotros recibimos una herencia nueva con la resurrección. En esta vida, una herencia puede dividir una familia, pero la herencia de Jesucristo está uniendo a hermanos y hermanas en Jesucristo. Tú puedes tener gozo que tú eres parte de una familia divina, una familia espiritual que va a estar en la eternidad, en los cielos celestiales, pero empieza en esta vida y se llama la iglesia. Las promesas de Dios está creando hermanos y hermanas que son parte de una familia nueva. Pero no solamente eso, dice la palabra de Dios que nos está transformando y Dios está haciendo algo diferente. Y no solamente recibimos herencia, pero pertenecemos a una familia. No sé dónde te encuentras en tu vida, pero Dios quiere que seas parte de una familia nueva. Y si no tienes una familia, te queremos invitar que seas parte de la familia aquí en Iglesia Movimiento por medio de las redes sociales. Dios mediante, cuando nos podemos reunir de nuevo como iglesia para adorar al Señor, para estudiar la Biblia, para animarnos unos a los otros, el gozo que viene, dice la palabra en versículo 4, es porque somos parte de la herencia, parte de una familia. Entonces, esa es la pregunta: ¿qué puedo hacer? Pastor, ¿qué hago? 3 cosas que yo quiero animarnos que hagan. Número 1, que nombren su dolor. ¿Qué es el dolor en tu vida en este tiempo? ¿Qué te está doliendo? ¿Qué es la pérdida? ¿Qué es el sufrimiento? Díselo al Señor y empieza a caminar en los caminos del Señor. Dice la palabra en 1 de Pedro 4:9 que uno de los ataques del enemigo es que sientas que estás solo. Dice esto, 1 de Pedro 4:9, resistan al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos que se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo, que Dios también en todo el mundo ha traído otros hermanos que están pasando por los mismos. Número 2, canten en medio de su sufrimiento, alaban al Señor. Digan: Señor, yo no sé por qué está pasando esto, pero yo sé que tienes un plan y un propósito. Y no voy a dejar que la preocupación y el dolor existen en el mismo espacio que la alabanza y el gozo que quieres traer a mi corazón y a mi alma. El canto del pueblo de Dios es una cuerda que alcanza los cielos y nos ayuda a estar en la presencia de Dios. Y número 3, espera el amanecer. Como la historia que vimos al principio de este mensaje, vimos que esos jóvenes estaban esperando el amanecer cada día, escuchando al capitán, aprendiendo a navegar los mares difíciles. Y llega ese día donde ven su hogar, ven su país y ven un nuevo amanecer, las promesas de Dios. Y eso se trata el libro de 1 de Pedro. Entonces quiero animarnos que lo estudien, que vean estos versículos y que estudien con nosotros 1 de Pedro y vemos cómo Dios trae victoria al pueblo de Dios y trae un nuevo amanecer. Dios los bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, que hay victoria en Cristo aunque vengan las tribulaciones y la dificultad. Tú traes la bendición, las promesas. Señor, tú nos has hecho herederos. Señor, tú traes gozo en dolor. Señor, tú estás cambiándonos aunque no lo podemos ver. Y Señor, sabemos que tenemos una esperanza viva porque Jesucristo, tú estás vivo. Gracias, Señor. Bendice la predicación de tu palabra, que no salgamos de este lugar o de esta pantalla igual, Señor Santo, viendo este sermón. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
Gracias por estar con nosotros y Dios los bendiga. Nos vemos de nuevo aquí en Iglesia Movimiento.